Estimados alumnos y alumnas, ¿qué tal? En este video tutorial estaremos completando el proyecto de realizar una portada de catálogo de moda que, si bien ya iniciamos en clase, faltaban algunas ediciones pendientes para darle una coherencia completa, ¿no? Y un trabajo detallado a la fotocomposición. Así que comenzamos. En clase estuvimos viendo y editando lo que es la base de la madera donde se sienta la modelo, y también estuvimos completando la tela de fondo. Hablamos justamente de que la tela de fondo, ese doblez entre la pared y el suelo debería estar detrás, así que para poder completar la tela utilizamos la función de rellenar según el contenido. Recuerden que esta función rellenar según el contenido, que el atajo es Shift más F5, se realiza cuando la capa o la imagen está rasterizada. Si es un objeto inteligente no van a poder activarla, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces voy a realizar nuevamente el proceso de cómo rescatamos las sombras de la imagen original para poder colocarla en nuestra composición. Como ustedes sabrán, en el archivo deberíamos tener este número de capas. Vamos a hacer un repaso. Una capa de fondo, ¿okay? Que es justamente la capa donde no hay prácticamente nada. Solamente tenemos algunos elementos eh, correspondientes al fondo y un poco de la sombra, ¿okay? Después tenemos lo que es la imagen de fondo, que es la tela, ¿okay? La imagen de foto, mejor dicho, que se llama la tela, esta tela texturizada que vemos en el fondo y en el suelo. Ahí tenemos la imagen de la modelo, ¿no? Que es básicamente la imagen con la que se empezó todo este proyecto. Esta imagen debería estar acompañada con una máscara de capa que debería estar activada, que es una máscara de capa que recorre todo el borde de únicamente la modelo, ¿okay? Y finalmente tenemos una capa que es la base de madera donde está sentada. Esta base de madera se la ha editado para darle una curva aquí en la zona de la izquierda y poder tapar las zonas donde están justamente las piernas de la modelo. Ahora, para la realización de las sombras vamos a trabajarlas también en una capa independiente. Por lo tanto, primer paso es duplicar la capa de la foto de la modelo. Para eso seleccionamos la capa y arrastramos hacia el icono de crear una capa nueva. En ese sentido ya tenemos dos capas y vamos a trabajar con la copia. A esta copia la vamos a rasterizar. Clic derecho y seleccionamos rasterizar capa. En este caso, como vamos a trabajar con otra máscara de capa, esta máscara de capa que está aquí, como no vamos a utilizar, la podemos eliminar. La seleccionamos, arrastramos hacia el bote de basura o de eliminar y la soltamos. En este caso queremos eliminarla. Ok, entonces analicemos un poco la imagen. En la imagen voy a desactivar un momento la capa de la base de madera. Le doy clic aquí en el ojo para que no se visualice. Visualizamos que las sombras se están dando debajo de las zapatillas, en parte del suelo, pero también proyectadas en esta base, ¿okay? Donde está sentada la modelo. Hay sombra en todas esas partes y son justamente esas sombras que vamos a rescatar. Para que se visualice mejor nuestro trabajo, yo recomiendo que en el icono del ojo, en la capa en que estamos trabajando, le demos clic, pero antes de darle clic, presionemos la tecla Alt. Al presionar la tecla Alt, antes de darle clic, lo que va a hacer es que nos deje visualizado o visualizada esta única capa y todas las demás capas se dejen de visualizar. Entonces nos concentramos como que en esta única capa.
Vamos a realizar ese proceso, Alt y clic. ¿Ok? Se han dado cuenta, si revisan todas sus capas, que todas las demás capas están sin visualización. Es como si estuviésemos trabajando en esta única capa. Entonces, aquí el siguiente paso es crear una máscara de capa. Ya sabemos cómo se crea en el icono de la parte de abajo. Esta máscara de capa, a ver, vamos a volver nuevamente. Esta máscara de capa debería ser una capa de color blanco. Ok, ahí está bien. En la cual, en la máscara de capa vamos a pintar con un pincel para que tape las zonas que no son sombra y que únicamente deje visualizado esas zonas de sombra. Por lo tanto, seleccionamos la herramienta pincel, la hacemos un poco más grande. En este caso estoy trabajando con un tamaño de 180 aproximadamente y una dureza de 50. Tengan en cuenta que siempre tienen que tener ese color, el color negro, de manera frontal, porque lo que vamos a hacer es tapar. Recuerden que en la máscara de capa todo lo que esté en color negro es tapado y todo lo que esté en color blanco se deja ver. Como en nuestra máscara de capa todo está en blanco, actualmente todo está visible. Pero vamos aplicando el color negro desde arriba, ¿okay? Suavemente. Y cuando ya llegamos a esa zona de las sombras, ahí sí prestamos mucha atención para no borrarlas, o mejor dicho, no taparlas. Vamos a ir por aquí. Entonces vemos que por acá también, un poco de sombra por ahí. Vamos por acá también. ¿Ok? Con mucho cuidado de no tapar esas sombras que nos están interesando. Conservar para posteriormente realizar el siguiente proceso. ¿Ok? Tapamos todo esto de aquí. Vamos a llevar hasta acá. Y nuevamente por aquí. ¿Ok? Aproximadamente obtendrían este resultado. ¿Ok? Aproximadamente. Y aquí lo complicado sería aplicar pincel a todo lo que sería el muslo y las piernas de la modelo, pero nos demandaría mucho tiempo y no sería nada práctico. Así que lo que vamos a hacer es rescatar la selección de la modelo únicamente que tenemos en una capa inferior. Por ejemplo, aquí en la capa modelo base tenemos una máscara de capa, y recuerden que la máscara de capa, aparte de que te sirve para tapar o mostrar las zonas que tú deseas, también te sirve para cargar selecciones. Para eso, control sobre la miniatura de la máscara de capa y le das clic. En este caso nos ha seleccionado todo lo que es el cuerpo de la modelo. Y está bien porque en este caso, en la capa que estamos trabajando para las sombras, necesitamos tapar las piernas y el muslo que actualmente se está visualizando. Por lo tanto, ¿qué hacemos para tapar esa parte? Bueno, la rellenamos de color negro. Si ya tenemos una selección cargada, simplemente presionamos la tecla Alt Backspace y ese color negro se aplica a todo lo que es la selección. Para retirar la selección y que no se visualice, presionamos el atajo Control D. ¿Okay? De esa manera, como verán, tenemos visible las zonas de sombra de la foto original, pero todo lo demás se ha tapado. En este punto le damos nuevamente Alt y clic al icono del ojo de la capa para que nuevamente se visualicen todas las capas que estamos utilizando. ¿Okay? Alt y clic, y aquí tenemos nuevamente todas las capas. Como vemos, acá hay algunas zonas que todavía necesitamos tapar, que son esta parte de aquí y esta parte de aquí, y un poco de por acá también, ¿no? Por acá también. Ok, entonces creo que ya está bien la posición. Y no se olviden de darle nombre a sus capas para que se acuerden, mejor dicho, o sea, una guía de qué contiene esa capa o qué han trabajado en esa capa. En este caso, vamos a colocar aquí sombras.
porque son las sombras justamente que estamos trabajando en esta capa. Entonces, como han visto, en casi todas las capas hemos trabajado máscara de capa, tapando ciertas zonas y dejando mostrar otras. Entonces, eso es necesario comprenderlo en su totalidad, porque las máscaras de capa es algo muy recurrente en la fotocomposición. Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a colocar esta capa de sombras en la parte de arriba. Aquí vamos a activar la base de madera y las sombras la colocamos en la parte de arriba para que afecte también a lo que es la base de madera. Si la colocamos debajo, por orden de capas, pues no le va a afectar a la madera. Ahora vamos a utilizar un modo de fusión. Los modos de fusión son los que se encuentran en la parte de arriba. De manera predeterminada la deberían tener en normal, pero justamente estos modos de fusión hacen, como su mismo como su mismo nombre dice, fusionar la capa que tú tienes o que vas a configurar ese modo de fusión con la que está debajo. Hay muchos modos de fusión, no vamos a explicar en este video todos los modos, están divididos en secciones. En este caso vamos a utilizar el modo de fusión multiplicar, que lo que hace es rescatar todos esos píxeles oscuros para fusionar con la capa que está inmediatamente en la parte inferior. Entonces le damos clic en multiplicar y como verán las sombras ya se visualizan digamos de manera coherente. Vamos a ver el antes y el después, ¿ok? Antes todo se ve un poco extraño porque no hay sombras. Rescatando las sombras originales ya todo empieza a armonizar un poco más. Todavía no está del todo armonizado, pero ha sido un gran paso. Si nos fijamos bien, en el piso todavía está la sombra, pero con algunas zonas un poco bien marcadas, o sea, se ven como que marcadas, ¿ok? Con un contraste un poco fuerte. Por lo tanto, nos situamos nuevamente en nuestra máscara de capa y utilizando nuevamente el pincel, vamos a tapar esas zonas, pero sutilmente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, recuerden que el pincel es nuestra herramienta con la cual realizamos esta acción de tapar y mostrar. En este caso vamos a seguir tapando, pero con unos, digamos, con unos trazos súper suavizados que van a hacer que la transición entre la sombra y el fondo de fotografía sea mucho más justamente suave. Y para eso modificamos la dureza del pincel a 0. 0 o 10 creo que es un rango que nos va a servir, pero vamos a ir así con todo. Lo vamos a colocar en 0. Y nos acercamos un poco más y para este proceso recuerden que no es necesario que nos situemos demasiado cerca de estos límites que vamos a suavizar, sino un poco lejos y van a ver que ya empieza a notarse ese suavizado. Vamos aplicando por aquí, ¿sí? Vamos a reduciendo también un poco. Vamos aumentando un poco para obtener un resultado todavía más preciso, diría yo. Y de esa manera obtenemos el suavizado que estamos buscando, ¿okay? Ya en este punto como que se ha logrado un suavizado de la sombra bastante convincente. Listo, entonces ya en este punto vamos a realizar algunas correcciones de color. Ok, mucha atención porque vamos a recordar lo que hicimos en un trabajo anterior de Godzilla vs. Kong, donde el ambiente, la luz del ambiente o el elemento predominante también refleja un poco esa luz o ese tono en los demás elementos. En primer lugar, vamos a trabajar lo que es el color y el tono de la madera. Este tono actualmente está un poco saturado en cuanto a color. Saturación quiere decir la pureza del color o la intensidad del color.
Vamos a desaturar un poco esta madera para que no llame mucho la atención porque tiene un color un poco saturado con respecto a los demás elementos. Necesitamos que se mimetice un poco con el tono. Así que no, seleccionamos la capa madera, que es esta capa de aquí, y vamos a utilizar la capa de ajustes. Si no tienes, vamos a utilizar una capa de ajustes y para eso nos vamos al panel ajustes. Si tú no tienes el panel de ajustes cerca o no se está visualizando, no hay problema, te vas a ventana y seleccionas ajustes para que se pueda visualizar. Si estamos hablando de reducir la saturación y modificar un poco el color, ¿qué opción sería más adecuada? Una de ellas que recomiendo sería la capa de ajuste tono y saturación. Le damos clic. Recuerden que esta capa de tono y saturación va a modificar todas las capas que están inmediatamente debajo de esa capa de ajuste. Pero como nosotros queremos modificar únicamente la madera, tenemos que darle clic al icono del cuadrado con una línea hacia abajo en el panel de propiedades. Eso hará que únicamente lo que estemos editando en esta capa de ajustes afecte a la capa de la madera. Si hablamos de desaturarlo un poco, debemos movilizar el controlador hacia la izquierda, ¿okay? Más o menos a un menos, creo que a un menos 25 o un menos 30 quizás quedaría más convincente, ¿ok? Una madera como que otoñal, por así decirlo. Y vamos a aumentar un poco la iluminación, la luminosidad en el siguiente controlador que está debajo. En este caso creo que en 7 estaría bien. Creo que en 5 es un buen equilibrio, ¿ok? Entonces lo que hemos hecho en este caso con la capa de ajustes sobre la capa de madera es reducir la saturación un poco y aumentar un poco la luminosidad. No hemos variado el tono porque creo que simplemente con variar estos dos controladores ya ha quedado bastante bien. Vamos a ver el antes y el después, activando y desactivando la visualización. Antes, colores muy vibrantes que llamaban mucho la atención. Entonces, el después, colores desaturados que se están mimetizando con los elementos que están justamente en esta composición, ¿no? Si verificamos los elementos, los demás elementos dentro de esta composición, ninguno es muy saturado, salvo algunos colores en la zapatilla, los colores negros que son los de más alto contraste. Entonces necesitamos bajarle esa saturación al color de la madera. Ok, número 2. Vamos a trabajar ahora con la modelo. La modelo también es afectada por la luz aquí del ambiente que tiene un tono un poco verde, por lo tanto vamos a desaturar, o sea, vamos a aplicar un poco de desaturación y vamos a llevar un poco el tono hacia un ligero tono frío verdoso. Para eso nos situamos en la capa de la modelo, ¿okay? Que tiene una máscara de capa. Y nuevamente nos vamos a la capa de ajustes, tono, saturación, le damos clic y no se olviden de colocar acá clic también para que únicamente afecte a la capa de la modelo. Vamos a, en este caso, el tono, vamos a llevar ligeramente un poco más hacia la izquierda donde están los tonos verdosos. Actualmente está en 0, vamos a movilizar un poco hacia un menos 10 aproximadamente. ¿Okay? Después vamos a aplicar también un poco de desaturación, aproximadamente un menos 10 también. Y vamos a aplicarle un poco de luminosidad. Quizás un más 5, más 10 quede bastante bien. Vamos a ir probando. El más 10 ya es demasiado, vamos a reducirlo a la mitad únicamente. Creo que un más 5, un más 4 creo que es un buen equilibrio.
Listo, entonces vamos a ver el antes y el después. En este caso es muy sutil, pero logra el efecto que se está buscando. Antes, colores un poco saturados en el tono de piel y en algunos elementos de la ropa. Y después, ¿ok? Ya en este caso, eh, los colores como que van armonizando con el todo. Ok, entonces, haciendo un pequeño repaso, lo que hemos realizado es aplicar una capa de ajuste de tono y saturación para la base de madera y aplicar una capa de ajuste de tono y saturación para la modelo. Ahora, el siguiente paso, que ahora sí hay que prestar mucha atención y que aquí no me había fijado, pero acá entre los dos brazos de la modelo hay un pequeño agujero. Este pequeño agujero hay que enmascararlo porque se está viendo parte de la foto original. Nos situamos nuevamente en la máscara de capa de la modelo y con el pincel reduciéndolo un poco y aumentando la dureza, porque es una zona reducida. Vamos a ir pintando de color negro para tapar esa zona, ¿okay? Porque se estaba visualizando el fondo original de la foto que colocamos al inicio, ¿okay? Entonces vamos tapando en la máscara de capa de la foto de la modelo, ¿okay? Eso se nos estaba escapando, recién me doy cuenta. Bueno, y acá también creo que podemos retocar un poquito esta parte de aquí. Listo. Creo que podemos retocar un poco más por aquí. Ok. Entonces, ahora sí, ya está mucho mejor. Lo que vamos a realizar ahora, y ahora sí, mucha atención porque este es un proceso, eh, digamos, en el cual vamos a utilizar un pincel para poder agregar ciertas fibras alrededor de la tela de la chompa. Si nos fijamos bien, y esto hay que afinar la vista, la chompa tiene ciertas fibras que aparecen en los bordes. Como nosotros hemos realizado una selección automática, no ha captado esas sutilidades. Por lo tanto, para darle un mayor realismo a lo que sería la chompa, vamos a agregar de manera manual, ¿ok? O vamos a tratar de emular esa textura. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, antes de realizar ese proceso, voy a mencionar que vamos a trabajar con la herramienta pincel, con un tipo de herramienta pincel en específico, y vamos a trabajar con la máscara de capa. Es decir, con ese pincel vamos a, en este caso ya no tapar, sino dejar ver las zonas que están en el borde de la chompa y que gracias a ese pincel va a dar la sensación que son como esas fibras. Para eso, mucha atención, vamos al panel pincel. Si no lo tienen, digamos, cerca o si no lo visualizan, se van a ventana y activan pinceles. ¿Ok? Les va a salir una ventana parecida a esta. En realidad hay dos. La visualización de la forma de los pinceles, pero en el primero, que es ajustes de pincel, van acá ventana, ajustes de pincel, van a ver toda una serie de pinceles en miniatura. En esa lista de pinceles van a ubicar este pincel que es el 134, que se titula hierba, así tal cual. Lo seleccionan y en la parte de abajo van a ver una visualización de cómo es la forma de ese pincel al aplicarlo. Es una forma que nos va a servir porque de alguna manera se asemeja en algo a esas pequeñas fibras que queremos crear. Sin embargo, vamos a darle una modificación. Y mucha atención, en este mismo panel nos vamos a dirigir a la primera opción que se llama dinámica deforme, que está en la parte de la izquierda. Le damos clic y nos va a salir al lado de la derecha varias opciones. Una de ellas es variación de tamaño. Vamos a darle un 50%.
para que los tamaños al momento de aplicar no sean únicamente un solo tamaño, sino que vaya variando. ¿Okay? Podemos ponerle quizás 75 para darle todavía una mayor variedad. Después tenemos el diámetro mínimo, que es, digamos, el tamaño, por así decirlo, en cuanto al pincel con respecto a, digamos, cada aplicación de esta forma. Pero aquí uno de los parámetros más importantes es variación de ángulo. Esta variación de ángulo todavía va a dar mayor diferencia, ¿no?, en cuanto a los ángulos justamente que se van a aplicar al momento de pasar el pincel o aplicar el pincel. Entonces creo que moviéndolo a un rango de 15 aproximadamente está muy bien. Y variar la redondez, como que en este caso no conviene, porque únicamente son justamente tratar de redondear esos extremos de, digamos, de esta forma del pincel que no se está buscando. Entonces, ya teniendo esta forma editada en la opción dinámica de forma, con los parámetros que hemos descrito anteriormente, reducimos su visualización y aquí tenemos el pincel. ¿Ok? Este pincel tiene esta forma, justamente como que de hierba. Pero si se dan cuenta, nosotros queremos tener, justamente para tratar de emular esas fibras, lo que serían las terminaciones de la hierba de la parte superior, pero que estén hacia el lado de la izquierda, porque ahora están hacia la derecha y eso no nos conviene. Para eso vamos a utilizar aquí, en la parte del panel de control, podemos modificar el tamaño, pero también podemos modificar la dirección en esta opción que está en la parte superior de la izquierda. Si queremos que esté hacia la izquierda, las terminaciones de la forma de la hierba del pincel, simplemente giramos hacia ese lado. Y como verán, aquí ya aparece. Vamos a darle un ángulo más o menos ahí, que creo que es lo más adecuado. Listo. Y en este caso voy a tratar de reducir un poco a un tamaño quizás de 60 o de 50 estaría bien. Y ya configurado el pincel de esa manera y de este tamaño, pues vamos a ir aplicando a todo lo que es el borde y nos vamos a dar cuenta que va a tratar, o mejor dicho, visualmente va a dar un efecto como si fuesen estas fibras que estamos viendo aquí en esta zona, ¿no?, cercana a los hombros y también en los brazos, que está por acá. Para eso nos vamos a situar en la máscara de capa de la imagen de la modelo. ¿Ok? Nos vuelvo a repetir, nos situamos, le damos clic en la máscara de capa de la modelo y vamos a ir aplicando el pincel de esta manera, ¿ok?, alrededor de esta zona de la izquierda y posteriormente a la zona de la derecha, pero para la derecha tenemos que voltear el pincel hacia ese lado para que las fibras justamente empiecen a visualizarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo en este caso, no estamos pintando con el pincel, sino estamos dejando ver. ¿Ok? Yo recomiendo en este caso, antes de aplicar esto con el pincel, mejor dicho, antes de aplicar justamente esos detalles, yo recomiendo que dupliquen la imagen de la modelo. ¿Por qué? Porque como vamos a realizar algunos cambios en la máscara de capa, si nosotros en algún momento queremos nuevamente seleccionar a la modelo únicamente, nos va a aparecer con todas estas variaciones y quizás no sea lo que estemos buscando. Así que realizamos un duplicado y a ese duplicado vamos a retirarle la visualización. En este caso, se nos ha movido la máscara de ajuste de tono y saturación. Nuevamente la dejamos como estaba anteriormente. Ahora sí,
teniendo las precauciones del caso, si es que queremos utilizar nuevamente esta máscara de capa como estaba, ya la tenemos ahí asegurada. Entonces nos colocamos en la máscara de capa nuevamente y ahora sí, aplicamos con el pincel, pero el pincel no debe ser negro, no debe ser de color negro, sino debe ser de color blanco porque vamos a dejar ver. Ya no estamos tapando, sino vamos a dejar ver. Entonces aplicamos. Uy, acá el tamaño todavía está un poco grande. Vamos a reducirlo todavía un poco más. Quizás a un 30, vamos a probar por aquí. Ya. Con un tamaño de 23 ya obtenemos un resultado interesante. ¿Ok? Vamos a seguir aquí aplicando. Uy, vamos a mover también un poco el pincel porque se ha colocado en una posición que no se desea. Vamos a mover por aquí. Un poco más y ya. Entonces, con el color blanco vamos a ir pintando en esa zona y se van a dar cuenta que va a aparecer cierta textura. Pero ojo, que no es que estemos pintando, sino es que estamos dejando ver esa zona. Aplicamos múltiples clics de manera precisa para poder dar esa sensación de esas pequeñas fibras, ¿okay?, que tiene esta chompa. Recuerden que traten de no acercarse demasiado al borde, aplicar el pincel desde un poco más adentro y de manera reiterada, si es que se necesita realizar el proceso varias veces. Y si necesitan cambiar de posición, se van aquí al panel de control y varían un poco la posición para que tenga todavía una mayor coherencia. ¿Okay? De esa manera estamos aplicando el pincel sobre una máscara de capa, dejando ver, ¿okay?, esa zona que originalmente había sido tapada por la selección automática que habíamos realizado. ¿Okay? Vamos aplicando por aquí y cuando ya estemos, digamos, contentos con el resultado, ¿okay?, podemos pasar a la siguiente zona, que es a la derecha. Para eso vamos a voltear nuevamente el pincel porque está en una dirección que no queremos. Vamos a voltear un poco por aquí y aplicamos también nuevamente. ¿Ok? Primero en todo el borde. Recuerden que no se deben acercar demasiado porque si no se va a ver un poco extraño. Esto es algo sutil, esto es como un detalle en la edición para darle todavía mayor realismo o veracidad a esos detalles, ¿no?, que al momento de la selección pues se eliminaron o simplemente no dejaban verse. Entonces aplicamos el mismo procedimiento. Recuerden que esto es algo sutil, no es necesario, o sea, que se vea demasiado denso. Con algunas fibras que se vean por ahí, ¿no?, de manera coherente y de manera armónica, ya se ha logrado bastante este efecto. ¿Okay? De manera similar vamos a hacer algo parecido por aquí y vamos a voltear para el otro lado y por aquí también. ¿Okay? Y listo. Entonces de esa manera vamos a tener esas fibras, ¿okay?, que corresponden a la tela de la chompa. Y listo. Entonces ahí ya tenemos aplicado el pincel para aplicar, para que se visualicen justamente esas fibras. ¿Qué es lo siguiente que vamos a realizar? Para completar este feeling así como que de invierno, vamos a traer a la escena lo que son las hojas secas. ¿Ok? Estas hojas secas las vamos a colocar directamente aquí en la escena. Para eso simplemente colocamos o arrastramos la imagen de estas hojas secas aquí a la escena. Es un recurso también que se facilitó en clase.
Aquí, bueno, el tamaño está muy grande, vamos a reducirlo. ¿Ok? Y vamos a darle una coherencia en cuanto a escala. Recuerden que las hojas secas no son tan grandes, pero para darle un acabado extra a este feeling de invierno, unas hojas secas es necesario, es un detalle que puede sumar. Entonces le damos clic aquí y aquí ya las tenemos en escena. Ok, acá están un poco pequeñas y quizás la selección automática nos genere problemas. Vamos a hacer otro proceso, disculpen que vamos a dar un paso hacia atrás, vamos a eliminar y lo que vamos a hacer es mejor abrirla en una ventana diferente. Vamos a quitarle aquí el candado y vamos a trabajar con selecciones automáticas para que nos detecte únicamente las hojas. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí a la herramienta selección de objetos y aquí vamos a ir a seleccionar sujeto en la parte de arriba para ver si el algoritmo detecta bien lo que son las hojas. Vamos a dejar ahí que piense un momento y wow, sí que ha hecho un buen trabajo. Genial. Entonces lo que vamos a realizar aquí es aplicar justamente la máscara de capa en este documento que hemos abierto de la imagen de las hojas. Le añadimos la máscara de capa y voilà, tenemos este resultado que nos va a servir muchísimo. La selección automática ha funcionado bien ya que la imagen tenía buen contraste. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden arrastrar esta capa a la mesa de trabajo donde estábamos armando la composición, o si tienen complicaciones pueden guardar este archivo y posteriormente colocarlo. Yo lo que les recomiendo es que arrastren la capa. Entonces seleccionamos la capa, vamos a colocarle el nombre hojas, ¿ok? Seleccionamos esta capa y la arrastramos a la mesa aquí de trabajo. Y acá ya tenemos a las hojas, se ven un poco grandes, eso sí. Vamos a escalarlas. Para escalarlas ya sabemos que es Control T. Y vamos a aplicar el atajo de Shift y Alt para que se escalen hacia adentro. Y nos acercamos nuevamente. Y aquí tenemos a las hojas. Vamos a reducir todavía un poco más su tamaño. ¿Okay? Y aquí ya tenemos a las hojas en nuestra composición. Estas hojas como que están desentonando un poco porque uno por el color y otro porque les falta la sombra. ¿Es así? Muy bien, para lo primero, mejor dicho, antes de aplicarle la corrección de color vamos a generar las sombras. Como sabemos, esta imagen originalmente tenía sombras. Vamos a rescatarlas. ¿Y cómo la rescatamos? Bueno, simplemente vamos a duplicar esta capa, seleccionamos la capa y la arrastramos hasta el icono o hacia el icono capa nueva y tenemos una copia de esa capa. También podemos utilizar el atajo comando J, que también nos sirve bastante para eso. En este caso voy a titular o le voy a colocar el nombre a esta capa como que sombras o sombra hoja. ¿Ok? Sabemos que la imagen original tenía sombras, pero porque tiene actualmente una máscara de capa, no se está visualizando esas sombras. Por lo tanto, vamos a eliminar esta máscara de capa de sombra hoja y nuevamente vamos a obtener la imagen prácticamente original, ¿no? El recurso original. Pero aquí lo único que nos interesa son las sombras. Para eso vamos a utilizar el modo de fusión nuevamente, que es el modo de fusión multiplicar.
Pero antes de realizar ese modo de fusión multiplicar donde ya vemos que están apareciendo las sombras, ¿qué es lo que sucede? No solamente aquí se están, digamos, se va a visualizar las sombras sobre el fondo de fotografía, sino también las mismas hojas empiezan a variar de color. ¿Y por qué sucede eso? Porque actualmente está toda la imagen como si no se hubiese editado. Aquí lo que necesitamos es tapar las hojas más bien, para que las hojas no se alteren en color. Entonces, tapamos las hojas y únicamente queda la sombra. Para eso, no nos asustemos, ya tenemos aquí una máscara de capa en la capa hojas, donde ya están aquí las hojas como máscara de capa, y si le damos control y clic, ya nos aparece esa selección. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer cuando ya está cargada esta selección y tenemos seleccionada la capa sombra hoja? Simplemente aplicamos la máscara de capa. Okay. No, disculpen. Como ya tenemos aquí la selección cargada, vamos a invertir la selección. ¿Qué es invertir la selección? Si yo actualmente aplico la máscara de capa, lo que voy a tapar es todo lo que está fuera de esta selección, pero volveríamos a un punto inicial. Por lo tanto, si invertimos la selección, vamos a tapar ya no todo lo que está fuera de las hojas, sino vamos a tapar las hojas. ¿Y cómo invertimos esa selección? Bueno, podemos ir aquí al menú selección, modificar. No, perdón, vamos al menú selección y colocamos invertir. Pero como siempre, bueno, yo recomiendo los atajos. El atajo en este caso es Mayus Control I. Muy bien, volvemos aquí a la mesa de trabajo y aplicamos la selección y la invertimos. Control Shift I, y la selección de lo que estaba en las hojas se ha ido hacia afuera. Por lo tanto, ahora cuando apliquemos la máscara de capa, ya no va a tapar todo lo que está afuera de las hojas, sino va a tapar las hojas. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Todo lo que está dentro de la selección es lo que se protege. Todo lo que está fuera de la selección es lo que se tapa. En este caso, lo que está afuera de la selección serían las hojas. Aplicamos la máscara de capa. ¿Ok? Y, a ver, en este caso, obtenemos esta parte de aquí. Ok, entonces estaríamos tapando las hojas y estaríamos dejando ver justamente lo que está afuera. Ya teniendo este resultado, observen que las dos máscaras de capa, tanto de la capa hojas y de la capa sombra hoja, son diferentes, ¿no? En el caso de la capa sombra hoja se está tapando las hojas, y en el caso de la capa hojas se está tapando todo lo que está afuera de las hojas. Y así como realizamos en las sombras, ¿no?, rescatadas de la foto original para la modelo, aquí también estamos rescatando las sombras originales de la imagen de las hojas. Lo único que nos falta es colocar aquí, multiplicar, y ya tenemos las sombras aplicadas. ¿Ok? Vamos a ver un antes y un después. Antes, después. Antes y después. Ahora lo que nos falta en este caso es quitarle un poco la saturación a las hojas, y para eso nos vamos a situar en la máscara, en la capa hojas, y vamos a aplicarle nuevamente un proceso que ya hemos realizado para la modelo y la base de madera. Vamos aquí a la capa de ajustes, elegimos nuevamente tono saturación y vamos a reducir la saturación un poco. ¿Ok? Pero antes de reducir la saturación, recuerden de marcar esta opción para que modifique únicamente a las hojas. Si no, va a modificar también todas las capas que están debajo, y eso es lo que no se busca. Estamos trabajando de manera individual para buscar un punto de equilibrio. Entonces vamos a llevarla a -20, creo que estaría bien. El tono quizás un
poco más claro, como que en 3 o 4 creo que estaría bien. ¿Ok? Y creo que ya en este punto se ha obtenido una composición interesante. No se olviden de guardar su proyecto, control S siempre. Y bueno, ¿qué es lo que nos está faltando ahora? Buena pregunta. Para ya completar este proyecto, vamos a colocar aquí un nombre a este catálogo. Para eso vamos a utilizar una nueva herramienta que hasta ahora no hemos utilizado con respecto al proyecto anterior, pero no es un misterio, es una herramienta sencilla de comprender, pero hay que aplicarla con mucho criterio. Nos referimos a la herramienta texto. Esta herramienta texto la tenemos en la caja de herramientas, ahí nos sale la previsualización de lo que hace, y también la podemos eh, seleccionar con el atajo de teclado, que en este caso es la letra T. Vamos a darle clic y vamos a escribir un nombre para esta revista. ¿Okay? En este caso yo le voy a colocar un nombre genérico, ustedes pueden colocarle el nombre que desean, lógicamente tiene que estar un nombre relacionado al tema de la moda. ¿Okay? Voy a colocarle aquí moda y le voy a dar enter para que ya se cree aquí la palabra. Y aquí tenemos, ¿no? Acá está moda, pero como ustedes ya han llevado su curso de tipografía, entenderán de que una revista de moda no podría tener este tipo de tipografía tipo cómic, sino vamos a modificarla. Nuevamente con la herramienta de texto activa, seleccionamos el texto y vamos a modificarla. En primer lugar, vamos a aumentar de tamaño. Vamos al panel de control en la parte de arriba y modificamos quizás podemos colocarle 60, vamos a ver qué tamaño, un poco más en realidad. Recuerden que para movilizar o hacer un poco más grande, podemos seleccionarlo numéricamente o podemos colocar un número con el teclado o simplemente en el icono de texto se nos forma como un controlador. Hacia la derecha estaremos aumentando el tamaño, ¿ok? Y hacia la izquierda estaremos reduciendo el tamaño. En este caso voy a utilizar una tipografía que se llama Bodoni, que es bastante conocida. ¿Okay? Vamos a probar con otra mejor, Ariata, que creo que quedaría mejor. ¿Ok? Ariata. ¿Ok? Ariata Bold, creo que está bien. Sí, entre Bold y Medium, creo que Medium por ahora. ¿Okay? Ahí la tenemos. En este caso yo creo que es en mayúsculas. ¿Okay? Moda. Acá ya se nos está saliendo un poco de la mesa de trabajo, así que vamos a vamos a transformarla. ¿Cómo la transformamos? Pues el atajo clásico, que es el control T. Con control T, desde uno de los vértices, vamos acomodando al tamaño que deseamos, más o menos por aquí. Y recuerden que siempre debe haber un aire en cuanto a composición, es decir, que el texto no esté o el texto no esté ni muy cerca a la parte superior ni a la parte de la derecha, izquierda o si está debajo de la parte inferior. Entonces, una vez obtenido el tamaño que deseamos, le damos Enter y ahí tenemos el nombre de la revista, o mejor dicho, del catálogo, pero este nombre yo quiero que esté detrás de la modelo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente movilizamos las capas. Actualmente yo tengo la capa del texto de moda en la parte de arriba y simplemente la selecciono y la voy a movilizar debajo de la capa de la modelo que está por aquí. Ok, debería situarse en la parte de atrás. Ah, no, la modelo estaba más abajo. Esa era la capa de sombras. Acá está la modelo. Ahora sí, el texto aparece en la parte de atrás. Ok,
moda. Este texto recuerden que pueden modificarle de color. Yo creo que con un color negro o un color blanco funciona bastante bien. Si quieren cambiar de color, simplemente seleccionan la palabra con su herramienta de texto y se van a ir acá al panel de control o en todo caso al color frontal, pero yo les recomiendo el panel de control que está arriba. Le dan clic y pueden seleccionar cualquier color. Sin embargo, yo recomiendo un color que armonice. Puede ser un negro o un blanco. Vamos a probar en blanco qué tal se ve. Ok. No se ve mal, creo que se lee todavía mejor. Quizás genera todavía mucho contraste, pero de alguna manera el texto o el título de la revista se leería más. Y vamos a complementar, ¿ok? Aparte del título de la revista, vamos a colocarle otro texto. Seleccionamos aquí la herramienta texto y vamos a colocarle acá fuera de la capa para que se cree otra capa. Ahorita estamos en un tamaño muy grande, vamos a reducirlo. Y vamos acá a colocarle invierno, en este caso ya utilizando minúsculas. Invierno 2022. Le damos clic ahí y podemos colocarlo por aquí, por ejemplo. Vamos a reducirlo un poco, aproximadamente ahí para que tenga una armonía entre el comienzo de este bastón de la letra D. O también podemos colocarlo de esta manera para que coincida con el ancho de la letra A. Entonces siempre hay que buscar la armonía, ¿ok? Y listo, ¿ok? No se olviden nuevamente que la herramienta texto la ubican en su caja de herramientas, pueden variar su tamaño, pueden cambiar el color, pueden utilizar la fuente que les parezca más adecuada, pero lo importante es armonizar, ¿ok? Vamos a ver la composición de las capas para contabilizar las capas que hemos utilizado. En este caso, tenemos una capa de fondo que editamos en clase, la capa de imagen de fondo de la foto. Después tenemos las capas de texto, moda, arriba, invierno 2022. Tenemos la capa de la modelo base, pero esta capa la hemos utilizado como backup, ¿no? Para que estén por si acaso ahí, ya que se acuerdan que modificamos la máscara de capa para darle esa textura de tela de la chompa, ¿ok? Hemos utilizado en este caso también capa de ajustes de tono y saturación. Acá me faltaba aplicarle para que solamente afecte a la capa superior, digo, a la capa inmediatamente inferior. Tenemos la capa de la base de la madera, también tiene su capa de tono y saturación. Después tenemos una capa de sombras, okay, correspondiente a la modelo y para la base de madera. Después tenemos una capa de hojas y luego tenemos una capa de sombra de hoja. ¿Okay? La capa de hojas también tiene su capa de tono y saturación correspondiente. Ahora ustedes dirán, pero profesor, y lo que hicimos en clase, ¿no? Que es la eliminación, en este caso de este fondo, bueno, aquí podríamos dar un punto más, ¿no? Con respecto al acabado final. Originalmente quería incluirlo en el trabajo, pero veo que no es tan necesario. Sin embargo, aquí voy a mencionar para qué nos serviría esta capa que editamos en clase. ¿Para qué nos serviría? Vamos a visualizarla únicamente esta capa, ¿ok? Esta capa nos serviría para rescatar digamos, la sombra de la tela que está en esta parte de aquí únicamente. Entonces, para eso nos serviría. Lo podemos hacer, pero en realidad ahora que veo el acabado final ya no es tan necesario, pero si desean pueden probar, ya que le daría una cuota todavía un puntito más así de realismo a la fotocomposición. En este caso no lo voy a tomar en cuenta, pero
pueden probar, ahí está la opción. Únicamente tendrían que tapar en la máscara de capa esta zona de aquí abajo, porque ya no sería necesario, únicamente rescataríamos la sombra de esta parte de la derecha, ¿ok? Esa sombra o esta capa se colocaría encima de la capa de imagen de fondo de fotografía con el modo de fusión multiplicar para darle al fondo esa ligera sombra, ¿no? Que es sutil, pero todavía le añade un puntito más de realismo a la fotocomposición. Pero ya en este punto, nuevamente Alt y clic en el ojo, tenemos un resultado bastante coherente con la escena. Hemos armonizado bien los colores. Tenemos un título, tenemos un texto de apoyo que es la campaña invierno 2022, un motivo ahí puntual de las hojas secas y se entiende bastante bien lo que es la portada de un catálogo de moda. Muy bien, alumnos. Este es digamos, el resultado final. Voy a colocarlo por aquí, okay, un poco más grande. Entonces, les animo a que puedan seguir todos estos pasos. Recuerden que pueden parecer complejos, pero es necesario entender que hemos trabajado en este proyecto bastante con lo que son máscaras de capa. Hemos aprendido una nueva función que es rellenar según contenido para la tela. Hemos aplicado capas de ajuste a los elementos de la composición para armonizar los colores con respecto al ambiente. Y hemos también utilizado la herramienta de texto para colocar el título de la portada de este catálogo de moda y un texto de apoyo. Listo, entonces les animo a que sigan este paso a paso. Si hay alguna cosa que no comprenden, retroceden un poco el video y analizan con respecto a su propio proceso de trabajo. Y si aún así tienen alguna consulta al respecto, ahí tenemos digamos, la alternativa de comunicarnos o seguir en contacto por el chat privado en Teams. Les deseo éxitos en su proyecto y recuerden, es importantísimo practicar, ya que cada ejercicio que vamos a ver durante el curso es un escalón más de dificultad. Deben ustedes tratar de interiorizar, comprender lo que están haciendo para que en los siguientes trabajos les sea más sencillo y ya sepan en realidad cómo se resuelven cierto tipo de situaciones para que, habiendo practicado antes, se presenta una situación similar y ya saben cómo proceder. Y también saben cómo hasta poder perfeccionar ciertos acabados. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos el video tutorial y eso sería todo. Les animo nuevamente a seguir practicando y nos vemos en clase.